meses. 7 meses exactos durante los cuales, cada bendita noche a las 2:47 de la madrugada, mi marido se levantaba y se quedaba de pie junto a mi cama, en la penumbra, simplemente observándome dormir. Lo hizo hasta el día en que fingí estar profundamente dormida y escuché lo que susurraba. Y, hijo mío, lo que descubrí destrozó mi vida para siempre. Me llamo Elena. Elena María Santos. Hoy tengo 89 años, cumplí los 89 el pasado 3 de marzo. Nací allá por 1937 en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía. He vivido mucho en esta vida. He pasado por situaciones que, cuando se las cuento a la gente hoy en día, no me creen. Pero todo lo que te voy a contar aquí es la pura verdad, lo sabe Dios. Puedes preguntárselo a mis hijas, a mis nietos, a cualquiera que me conozca. Yo no miento. No he mentido en mi vida. Antes de seguir con mi historia, me gustaría pedirte un favor. Si puedes, deja un me gusta y suscríbete, que a una mujer de mi edad le hace ilusión ver que estas cosas modernas sirven para que otros escuchen su historia. Quiero que se sepa. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Así que dime en los comentarios desde dónde me ves. Desde Madrid, desde Sevilla o quizás desde algún lugar lejano al otro lado del charco. Me emociona ver que mi voz llega a tantos sitios. Bueno, ahora voy a empezar mi historia por el principio, porque si no, no entenderás nada de lo que pasó. Me casé con Mateo Vázquez el 15 de octubre de 1958. Yo tenía 21 años y él 26. Fue un matrimonio de esos apalabrados por las familias, como era costumbre en los pueblos de la España de entonces. Mi padre conocía al suyo de toda la vida, ambos eran hombres respetados en la hermandad del pueblo y pensaron que hacíamos buena pareja. Apenas conocía a Mateo antes de la boda. Nos habíamos visto 3 o 4 veces, siempre con nuestros padres delante, tomando un anís o un café. Era un hombre guapo, alto, fuerte y muy trabajador. Mi padre decía que era un hombre serio, de palabra, y que cuidaría bien de mí. Me casé de blanco en la iglesia de la Encarnación. Fue una celebración grande, con mucha comida, vino de la tierra y todo el pueblo invitado. Recuerdo que llevaba el vestido de encaje que había sido de mi abuela, el que mi madre guardaba como oro en paño en un arcón de madera. Hacía un día de sol espléndido, de esos que calientan los olivos, y yo estaba más nerviosa que un flan. No conocía realmente al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Después de la boda, nos fuimos a vivir a un pequeño cortijo que su padre nos había cedido. Eran unas cuantas fanegas de tierra cerca de un municipio perdido en la campiña jienense, lejos de todo. La casa era sencilla, de piedra y cal, con apenas 3 estancias. Un salón que hacía las veces de cocina con su chimenea, un dormitorio y una pequeña alacena al fondo. El baño estaba fuera, una letrina en el corral, y no teníamos luz eléctrica, usábamos candiles de aceite y lámparas de queroseno. El agua la sacábamos del pozo del patio. Mateo trabajaba de sol a sol en el campo. Plantaba hortalizas, cuidaba los olivos y criaba algunos cerdos y gallinas. Yo me encargaba de la casa, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, cocinaba en el anafe de leña, remendaba nuestra ropa. Era una vida dura, de posguerra, pero era la vida que conocíamos. Todo el mundo vivía así entonces. Mi primera hija nació en 1960, el 23 de abril. La llamé Ruth, porque me gustaba ese nombre bíblico, me parecía precioso. El parto fue en casa con la ayuda de la señora Sebastiana, la partera de la comarca. Fue un alumbramiento largo y difícil. Sufrí mucho, pero cuando vi a mi niña, se me olvidó todo el dolor. Era tan pequeñita, tan perfecta. En 1962 nació Rocío, el 8 de agosto. Otro parto complicado, pero esta vez ya sabía a lo que me enfrentaba. Rocío era distinta a Ruth. Ruth era tranquila, callada. Rocío nació llorando, reclamando atención, con mucho temperamento. 2 niñas preciosas. Y en 1965 llegó Carmen, mi pequeña, el 1 de diciembre. Fue un parto más tranquilo, gracias a la Virgen. Carmen era menudita, pero muy despierta y lista. 3 hijas. 3 mujeres.
Mateo quería un varón. Quería un hijo que le ayudara en el campo, con los jornales y el ganado. Pero el Señor me dio 3 niñas, y yo estaba agradecida por cada una de ellas. Mateo siempre fue un hombre muy reservado. No era de hablar mucho, ni de dar muestras de cariño. Nunca me puso la mano encima, tengo que decir eso a su favor. Jamás me levantó la voz de mala manera. Pero tampoco era afectuoso. Nunca me abrazaba por iniciativa propia, nunca me decía que me quería, nunca me traía un detalle. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Él trabajaba, yo trabajaba, criábamos a las niñas, pero no había ese amor que se ve en las películas. No lo había. A veces me preguntaba si todos los matrimonios serían así. Hablaba con otras mujeres en la fuente o a la salida de misa, y parecía que sí, que aquello era lo normal. El marido trabajaba, la mujer cuidaba la casa, y san se acabó. El amor era cosa de novios jóvenes. Después del matrimonio, venía la obligación. Venía el deber. Las niñas crecían, el tiempo pasaba y la vida seguía en esa rutina. Levantarse temprano, hacer el café, cuidar la casa, las niñas, la colada, la comida. Mateo salía al campo antes de que saliera el sol, volvía cuando ya estaba oscureciendo, cenaba en silencio, se acostaba y volvíamos a empezar al día siguiente. No te voy a mentir. No era feliz, pero tampoco era completamente desgraciada. Era la vida que me había tocado y yo la aceptaba. Tenía mis hijas, comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Mucha gente tenía mucho menos en esos años. Así pasaron 10 años. 10 años de un matrimonio tranquilo, sin grandes alegrías pero sin grandes problemas. Hasta que llegó enero de 1971. Nunca lo olvidaré. Había llovido mucho a finales de diciembre. El campo tenía buen aspecto, los olivos estaban cargados. Mateo estaba incluso más calmado, menos serio. Las niñas estaban de vacaciones. Ruth tenía 11 años y ya me ayudaba mucho con las tareas. Rocío tenía 9, estaba en esa etapa traviesa de subirse a los árboles y mancharse toda la ropa. Y Carmen, con 6 años, seguía siendo pequeña pero muy espabilada. Era un martes, 16 de enero de 1971. Lo recuerdo bien porque al día siguiente había una novena especial en la parroquia y yo siempre encendía una vela. Había sido un día normal. Me levanté temprano, hice el café. Mateo se fue a sus labores. Yo me quedé con las niñas, hice el almuerzo, lavé la ropa. Por la tarde, remendé un vestido de Rocío que estaba roto y preparé la cena. Unas migas con un poco de jamón que nos quedaba. Cenamos todos juntos. Las niñas se durmieron pronto porque estaban cansadas de jugar bajo el sol todo el día. Mateo y yo nos quedamos un rato en el salón, él fumaba su pipa y yo surcía unos calcetines. Luego nos fuimos a la cama. Debían de ser cerca de las 9 de la noche cuando nos acostamos. Yo siempre dormía en el lado izquierdo de la cama, junto a la pared. Mateo dormía en el derecho, al lado de la puerta. Había sido así desde que nos casamos. La cama era de madera, vieja, y crujía entera cuando te movías. El colchón era de lana, algo duro e incómodo, pero era lo que teníamos. Me quedé dormida enseguida, estaba agotada tras una jornada pesada. Y entonces, en mitad de la noche, me desperté. Me desperté de golpe, de esa forma en que te despiertas cuando sientes que algo no va bien. ¿Sabes esa certeza de que alguien te está mirando? Ese fue el sentimiento. Abrí los ojos poco a poco, todavía aturdida por el sueño. La casa estaba a oscuras, negra como el carbón. No había luna esa noche. Todo estaba oscuro, pero, hijo mío, vi su silueta. La silueta de Mateo de pie junto a la cama, simplemente ahí, parado. Mi corazón empezó a galopar. Me asusté tanto que por un segundo no pude ni respirar. Pensé que era un ladrón, que era alguien que quería hacernos daño. Pero luego mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi que era él. Mateo, de pie en mi lado de la cama, observándome. Tenía tanto miedo que no pude articular palabra. Me quedé allí tendida,
mirándole, y él seguía allí, inmóvil, vigilándome. No decía nada, no se movía, solo estaba allí. Después de un rato, no sé cuánto, quizá unos minutos, regresó a su lado de la cama y se acostó sin decir una palabra, como si no hubiera pasado nada. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón en un puño y las manos sudando frío. No paraba de pensar en qué había pasado, por qué había hecho eso, porque se había quedado allí mirándome así. Por la mañana, cuando nos levantamos, fingí que no había pasado nada. Hice el café, todo normal. Pero no le quitaba el ojo de encima, intentando ver si se comportaba de forma distinta, si había algo extraño. Pero él estaba normal, como siempre. Callado, serio, mojando su pan en el café negro. Pensé que debían de ser imaginaciones mías, que lo habría soñado o que se habría levantado para ir al corral y se quedó allí parado por accidente. Intenté convencerme de que no era nada. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Me desperté en mitad de la noche y allí estaba él, de pie junto a la cama, observándome. Esta vez miré el reloj que teníamos en la pared, uno viejo de cuerda que le había regalado su padre. Marcaba las 2:47. Se quedó allí unos 10 minutos. Yo permanecí fingiendo que dormía, pero estaba totalmente despierta, con el pulso acelerado, intentando comprender. Luego volvió a la cama. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté: «Mateo, ¿te levantaste anoche?». Él me miró con una cara como si no supiera de qué le hablaba. ¿Levantarme para qué? ¿Para ir al baño o algo? No, dormí toda la noche del tirón. ¿Por qué? Nada. Me pareció oír un ruido. Y ahí quedó la cosa. Tema cerrado. O no lo sabía o fingía no saberlo. Pero, hijo, volvió a pasar la tercera noche, y la cuarta, y la quinta. Cada bendito día, siempre a la misma hora. A las 2:47 de la madrugada. Empecé a desesperarme. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta esperando a que llegara esa hora. Y cuando llegaba, allí estaba él. De pie, observándome, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando. Intenté hablar con él otra vez. Le pregunté si estaba enfermo, si dormía mal, si tenía alguna preocupación. Siempre decía que todo estaba bien, que eran cosas mías. Pero no eran cosas mías. Todas las noches, a las 2:47, estaba allí. Empecé a perder peso. No podía comer bien. No podía dormir. Vivía cansada, nerviosa. Las niñas se dieron cuenta. Ruth me preguntó si estaba enferma. Le dije que era solo cansancio, pero no me creyó. Vi en sus ojos que sabía que algo iba mal. Pasó febrero, pasó marzo, abril, mayo, junio. En agosto ya hacían 7 meses. 7 meses de esto. Cada santo día, a las 2:47 de la mañana, se levantaba, venía a mi lado de la cama, se quedaba mirando y volvía. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Te lo juro por la Virgen, pensé que estaba perdiendo el juicio. ¿Cómo puede un hombre hacer eso cada día a la misma hora y actuar como si nada por la mañana? Me pasaba el día dándole vueltas mientras lavaba la ropa en el lavadero, mientras cocinaba, mientras barría la casa. Mi cabeza no paraba, pensando, intentando entender qué estaba haciendo y por qué. Al principio pensé que era sonámbulo. Había oído hablar de eso. Mi tía Clara contaba que su marido se levantaba dormido y se iba a la cocina, abría la despensa y se quedaba allí plantado. Así que pensé que podía ser eso. Pero, hijo, los sonámbulos no se quedan en el mismo sitio cada día y no lo hacen exactamente a la misma hora. A las 2:47, como un reloj. No podía ser sonambulismo. Luego pensé que sería una enfermedad, algo de la cabeza. Había oído de gente que se ponía mala de los nervios y empezaba a hacer cosas raras. El viejo señor Julián, el de la tienda de ultramarinos, se puso así hace años. Empezó a hablar solo, a ver cosas que no existían. Tuvieron que llevárselo a un centro. ¿Sería eso?
¿Estaría Mateo enfermo? Pensé en hablar con alguien, ¿pero con quién? Vivíamos lejos de todo. La casa más cercana era la de la señora Idella, que estaba a más de 1 kilómetro. No teníamos teléfono. No teníamos nada. Para ir al pueblo había que coger el carro y se tardaba más de 1 hora. ¿Y qué iba a decir? ¿Que mi marido se quedaba mirándome dormir en mitad de la noche? Iban a pensar que la loca era yo. Mi madre vivía en Jaén capital, lejos. No nos veíamos mucho, solo en Navidad o a veces por Semana Santa. No había forma de ir y volver en el día. Y aunque fuera, ¿qué me iba a decir? Mi madre era de esas mujeres a la antigua, de las que piensan que una mujer tiene que aguantar todo en silencio. Te has casado, ahora te aguantas, decía siempre. No iba a servir de nada contárselo. Intenté hablar con las vecinas. Un domingo después de misa, estaba charlando con la señora Idella y la señora Paqui en la puerta de la iglesia. Hablábamos de cosas de la casa, de la comida, esas charlas de mujeres, y me arriesgué. ¿Alguna de vosotras ha tenido problemas con el sueño de sus maridos? Pregunté. La señora Idella me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres, Elena? Oh, no sé. ¿Cómo que se levanten de noche, cosas así? La señora Paqui se rió. El mío ronca tanto que asusta. Despierta a todo el barrio, pero levantarse, solo para ir al corral. Y no pude seguir. No tuve valor para contarlo. Iban a pensar, 7 meses. 7 meses. 7 meses exactos durante los cuales, cada bendita noche a las 2:47 de la madrugada, mi marido se levantaba y se quedaba de pie junto a mi cama, en la penumbra, simplemente observándome dormir. Lo hizo hasta el día en que fingí estar profundamente dormida y escuché lo que susurraba. Y, hijo mío, lo que descubrí destrozó mi vida para siempre. Me llamo Elena. Elena María Santos. Hoy tengo 89 años, cumplí los 89 el pasado 3 de marzo. Nací allá por 1937 en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía. He vivido mucho en esta vida. He pasado por situaciones que, cuando se las cuento a la gente hoy en día, no me creen. Pero todo lo que te voy a contar aquí es la pura verdad, lo sabe Dios. Puedes preguntárselo a mis hijas, a mis nietos, a cualquiera que me conozca. Yo no miento. No he mentido en mi vida. Antes de seguir con mi historia, me gustaría pedirte un favor. Si puedes, deja un me gusta y suscríbete, que a una mujer de mi edad le hace ilusión ver que estas cosas modernas sirven para que otros escuchen su historia. Quiero que se sepa. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Así que dime en los comentarios desde dónde me ves. Desde Madrid, desde Sevilla o quizás desde algún lugar lejano al otro lado del charco. Me emociona ver que mi voz llega a tantos sitios. Bueno, ahora voy a empezar mi historia por el principio, porque si no, no entenderás nada de lo que pasó. Me casé con Mateo Vázquez el 15 de octubre de 1958. Yo tenía 21 años y él 26. Fue un matrimonio de esos apalabrados por las familias, como era costumbre en los pueblos de la España de entonces. Mi padre conocía al suyo de toda la vida, ambos eran hombres respetados en la hermandad del pueblo y pensaron que hacíamos buena pareja. Apenas conocía a Mateo antes de la boda. Nos habíamos visto 3 o 4 veces, siempre con nuestros padres delante, tomando un anís o un café. Era un hombre guapo, alto, fuerte y muy trabajador. Mi padre decía que era un hombre serio, de palabra, y que cuidaría bien de mí. Me casé de blanco en la iglesia de la Encarnación. Fue una celebración grande, con mucha comida, vino de la tierra y todo el pueblo invitado. Recuerdo que llevaba el vestido de encaje que había sido de mi abuela, el que mi madre guardaba como oro en paño en un arcón de madera. Hacía un día de sol espléndido, de esos que calientan los olivos, y yo estaba más nerviosa que un flan. No conocía realmente al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Después de la boda, nos fuimos a vivir a un pequeño cortijo que su padre nos había cedido. Eran unas cuantas fanegas de tierra cerca de un municipio perdido en la campiña jienense, lejos de todo. La casa era sencilla, de piedra y cal,
con apenas 3 estancias. Un salón que hacía las veces de cocina con su chimenea, un dormitorio y una pequeña alacena al fondo. El baño estaba fuera, una letrina en el corral, y no teníamos luz eléctrica, usábamos candiles de aceite y lámparas de queroseno. El agua la sacábamos del pozo del patio. Mateo trabajaba de sol a sol en el campo. Plantaba hortalizas, cuidaba los olivos y criaba algunos cerdos y gallinas. Yo me encargaba de la casa, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, cocinaba en el anafe de leña, remendaba nuestra ropa. Era una vida dura, de posguerra, pero era la vida que conocíamos. Todo el mundo vivía así entonces. Mi primera hija nació en 1960, el 23 de abril. La llamé Ruth, porque me gustaba ese nombre bíblico, me parecía precioso. El parto fue en casa con la ayuda de la señora Sebastiana, la partera de la comarca. Fue un alumbramiento largo y difícil. Sufrí mucho, pero cuando vi a mi niña, se me olvidó todo el dolor. Era tan pequeñita, tan perfecta. En 1962 nació Rocío, el 8 de agosto. Otro parto complicado, pero esta vez ya sabía a lo que me enfrentaba. Rocío era distinta a Ruth. Ruth era tranquila, callada. Rocío nació llorando, reclamando atención, con mucho temperamento. 2 niñas preciosas. Y en 1965 llegó Carmen, mi pequeña, el 1 de diciembre. Fue un parto más tranquilo, gracias a la Virgen. Carmen era menudita, pero muy despierta y lista. 3 hijas. 3 mujeres. Mateo quería un varón. Quería un hijo que le ayudara en el campo, con los jornales y el ganado. Pero el Señor me dio 3 niñas, y yo estaba agradecida por cada una de ellas. Mateo siempre fue un hombre muy reservado. No era de hablar mucho, ni de dar muestras de cariño. Nunca me puso la mano encima, tengo que decir eso a su favor. Jamás me levantó la voz de mala manera. Pero tampoco era afectuoso. Nunca me abrazaba por iniciativa propia, nunca me decía que me quería, nunca me traía un detalle. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Él trabajaba, yo trabajaba, criábamos a las niñas, pero no había ese amor que se ve en las películas. No lo había. A veces me preguntaba si todos los matrimonios serían así. Hablaba con otras mujeres en la fuente o a la salida de misa, y parecía que sí, que aquello era lo normal. El marido trabajaba, la mujer cuidaba la casa, y san se acabó. El amor era cosa de novios jóvenes. Después del matrimonio, venía la obligación. Venía el deber. Las niñas crecían, el tiempo pasaba y la vida seguía en esa rutina. Levantarse temprano, hacer el café, cuidar la casa, las niñas, la colada, la comida. Mateo salía al campo antes de que saliera el sol, volvía cuando ya estaba oscureciendo, cenaba en silencio, se acostaba y volvíamos a empezar al día siguiente. No te voy a mentir. No era feliz, pero tampoco era completamente desgraciada. Era la vida que me había tocado y yo la aceptaba. Tenía mis hijas, comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Mucha gente tenía mucho menos en esos años. Así pasaron 10 años. 10 años de un matrimonio tranquilo, sin grandes alegrías pero sin grandes problemas. Hasta que llegó enero de 1971. Nunca lo olvidaré. Había llovido mucho a finales de diciembre. El campo tenía buen aspecto, los olivos estaban cargados. Mateo estaba incluso más calmado, menos serio. Las niñas estaban de vacaciones. Ruth tenía 11 años y ya me ayudaba mucho con las tareas. Rocío tenía 9, estaba en esa etapa traviesa de subirse a los árboles y mancharse toda la ropa. Y Carmen, con 6 años, seguía siendo pequeña pero muy espabilada. Era un martes, 16 de enero de 1971. Lo recuerdo bien porque al día siguiente había una novena especial en la parroquia y yo siempre encendía una vela. Había sido un día normal. Me levanté temprano, hice el café. Mateo se fue a sus labores. Yo me quedé con las niñas, hice el almuerzo, lavé la ropa. Por la tarde, remendé un vestido de Rocío que estaba roto y preparé la cena.
Unas migas con un poco de jamón que nos quedaba. Cenamos todos juntos. Las niñas se durmieron pronto porque estaban cansadas de jugar bajo el sol todo el día. Mateo y yo nos quedamos un rato en el salón 7 meses. 7 meses. 7 meses exactos durante los cuales, cada bendita noche a las 2:47 de la madrugada, mi marido se levantaba y se quedaba de pie junto a mi cama, en la penumbra, simplemente observándome dormir. Lo hizo hasta el día en que fingí estar profundamente dormida y escuché lo que susurraba. Y, hijo mío, lo que descubrí destrozó mi vida para siempre. Me llamo Elena. Elena María Santos. Hoy tengo 89 años, cumplí los 89 el pasado 3 de marzo. Nací allá por 1937 en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía. He vivido mucho en esta vida. He pasado por situaciones que, cuando se las cuento a la gente hoy en día, no me creen. Pero todo lo que te voy a contar aquí es la pura verdad, lo sabe Dios. Puedes preguntárselo a mis hijas, a mis nietos, a cualquiera que me conozca. Yo no miento. No he mentido en mi vida. Antes de seguir con mi historia, me gustaría pedirte un favor. Si puedes, deja un me gusta y suscríbete, que a una mujer de mi edad le hace ilusión ver que estas cosas modernas sirven para que otros escuchen su historia. Quiero que se sepa. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Así que dime en los comentarios desde dónde me ves. Desde Madrid, desde Sevilla o quizás desde algún lugar lejano al otro lado del charco. Me emociona ver que mi voz llega a tantos sitios. Bueno, ahora voy a empezar mi historia por el principio, porque si no, no entenderás nada de lo que pasó. Me casé con Mateo Vázquez el 15 de octubre de 1958. Yo tenía 21 años y él 26. Fue un matrimonio de esos apalabrados por las familias, como era costumbre en los pueblos de la España de entonces. Mi padre conocía al suyo de toda la vida, ambos eran hombres respetados en la hermandad del pueblo y pensaron que hacíamos buena pareja. Apenas conocía a Mateo antes de la boda. Nos habíamos visto 3 o 4 veces, siempre con nuestros padres delante, tomando un anís o un café. Era un hombre guapo, alto, fuerte y muy trabajador. Mi padre decía que era un hombre serio, de palabra, y que cuidaría bien de mí. Me casé de blanco en la iglesia de la Encarnación. Fue una celebración grande, con mucha comida, vino de la tierra y todo el pueblo invitado. Recuerdo que llevaba el vestido de encaje que había sido de mi abuela, el que mi madre guardaba como oro en paño en un arcón de madera. Hacía un día de sol espléndido, de esos que calientan los olivos, y yo estaba más nerviosa que un flan. No conocía realmente al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Después de la boda, nos fuimos a vivir a un pequeño cortijo que su padre nos había cedido. Eran unas cuantas fanegas de tierra cerca de un municipio perdido en la campiña jienense, lejos de todo. La casa era sencilla, de piedra y cal, con apenas 3 estancias. Un salón que hacía las veces de cocina con su chimenea, un dormitorio y una pequeña alacena al fondo. El baño estaba fuera, una letrina en el corral, y no teníamos luz eléctrica, usábamos candiles de aceite y lámparas de queroseno. El agua la sacábamos del pozo del patio. Mateo trabajaba de sol a sol en el campo. Plantaba hortalizas, cuidaba los olivos y criaba algunos cerdos y gallinas. Yo me encargaba de la casa, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, cocinaba en el anafe de leña, remendaba nuestra ropa. Era una vida dura, de posguerra, pero era la vida que conocíamos. Todo el mundo vivía así entonces. Mi primera hija nació en 1960, el 23 de abril. La llamé Ruth, porque me gustaba ese nombre bíblico, me parecía precioso. El parto fue en casa con la ayuda de la señora Sebastiana, la partera de la comarca. Fue un alumbramiento largo y difícil. Sufrí mucho, pero cuando vi a mi niña, se me olvidó todo el dolor. Era tan pequeñita, tan perfecta. En 1962 nació Rocío, el 8 de agosto. Otro parto complicado, pero esta vez ya sabía a lo que me enfrentaba. Rocío era distinta a Ruth. Ruth era tranquila, callada. Rocío nació llorando, reclamando atención, con mucho temperamento. 2 niñas preciosas.
y en 1965 llegó Carmen, mi pequeña, el 1 de diciembre. Fue un parto más tranquilo, gracias a la Virgen. Carmen era menudita, pero muy despierta y lista. 3 hijas. 3 mujeres. Mateo quería un varón. Quería un hijo que le ayudara en el campo, con los jornales y el ganado. Pero el Señor me dio 3 niñas, y yo estaba agradecida por cada una de ellas. Mateo siempre fue un hombre muy reservado. No era de hablar mucho, ni de dar muestras de cariño. Nunca me puso la mano encima, tengo que decir eso a su favor. Jamás me levantó la voz de mala manera. Pero tampoco era afectuoso. Nunca me abrazaba por iniciativa propia, nunca me decía que me quería, nunca me traía un detalle. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Él trabajaba, yo trabajaba, criábamos a las niñas, pero no había ese amor que se ve en las películas. No lo había. A veces me preguntaba si todos los matrimonios serían así. Hablaba con otras mujeres en la fuente o a la salida de misa, y parecía que sí, que aquello era lo normal. El marido trabajaba, la mujer cuidaba la casa, y san se acabó. El amor era cosa de novios jóvenes. Después del matrimonio, venía la obligación. Venía el deber. Las niñas crecían, el tiempo pasaba y la vida seguía en esa rutina. Levantarse temprano, hacer el café, cuidar la casa, las niñas, la colada, la comida. Mateo salía al campo antes de que saliera el sol, volvía cuando ya estaba oscureciendo, cenaba en silencio, se acostaba y volvíamos a empezar al día siguiente. No te voy a mentir. No era feliz, pero tampoco era completamente desgraciada. Era la vida que me había tocado y yo la aceptaba. Tenía mis hijas, comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Mucha gente tenía mucho menos en esos años. Así pasaron 10 años. 10 años de un matrimonio tranquilo, sin grandes alegrías pero sin grandes problemas. Hasta que llegó enero de 1971. Nunca lo olvidaré. Había llovido mucho a finales de diciembre. El campo tenía buen aspecto, los olivos estaban cargados. Mateo estaba incluso más calmado, menos serio. Las niñas estaban de vacaciones. Ruth tenía 11 años y ya me ayudaba mucho con las tareas. Rocío tenía 9, estaba en esa etapa traviesa de subirse a los árboles y mancharse toda la ropa. Y Carmen, con 6 años, seguía siendo pequeña pero muy espabilada. Era un martes, 16 de enero de 1971. Lo recuerdo bien porque al día siguiente había una novena especial en la parroquia y yo siempre encendía una vela. Había sido un día normal. Me levanté temprano, hice el café. Mateo se fue a sus labores. Yo me quedé con las niñas, hice el almuerzo, lavé la ropa. Por la tarde, remendé un vestido de Rocío que estaba roto y preparé la cena. Unas migas con un poco de jamón que nos quedaba. Cenamos todos juntos. Las niñas se durmieron pronto porque estaban cansadas de jugar bajo el sol todo el día. Mateo y yo nos quedamos un rato en el salón, él fumaba su pipa y yo surcía unos calcetines. Luego nos fuimos a la cama. Debían de ser cerca de las 9 de la noche cuando nos acostamos. Yo siempre dormía en el lado izquierdo de la cama, junto a la pared. Mateo dormía en el derecho, al lado de la puerta. Había sido así desde que nos casamos. La cama era de madera, vieja, y crujía entera cuando te movías. El colchón era de lana, algo duro e incómodo, pero era lo que teníamos. Me quedé dormida enseguida, estaba agotada tras una jornada pesada. Y entonces, en mitad de la noche, me desperté. Me desperté de golpe, de esa forma en que te despiertas cuando sientes que algo no va bien. ¿Sabes esa certeza de que alguien te está mirando? Ese fue el sentimiento. Abrí los ojos poco a poco, todavía aturdida por el sueño. La casa estaba a oscuras, negra como el carbón. No había luna esa noche. Todo estaba oscuro, pero, hijo mío, vi su silueta. La silueta de Mateo de pie junto a la cama, simplemente ahí, parado. Mi corazón empezó a galopar. Me asusté tanto que por un segundo no pude ni respirar. Pensé que era un ladrón,
que era alguien que quería hacernos daño. Pero luego mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi que era él. Mateo, de pie en mi lado de la cama, observándome. Tenía tanto miedo que no pude articular palabra. Me quedé allí tendida, mirándole, y él seguía allí, inmóvil, vigilándome. No decía nada, no se movía, solo estaba allí. Después de un rato, no sé cuánto, quizá unos minutos, regresó a su lado de la cama y se acostó sin decir una palabra, como si no hubiera pasado nada. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón en un puño y las manos sudando frío. No paraba de pensar en qué había pasado, por qué había hecho eso, porque se había quedado allí mirándome así. Por la mañana, cuando nos levantamos, fingí que no había pasado nada. Hice el café, todo normal. Pero no le quitaba el ojo de encima, intentando ver si se comportaba de forma distinta, si había algo extraño. Pero él estaba normal, como siempre. Callado, serio, mojando su pan en el café negro. Pensé que debían de ser imaginaciones mías, que lo habría soñado o que se habría levantado para ir al corral y se quedó allí parado por accidente. Intenté convencerme de que no era nada. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Me desperté en mitad de la noche y allí estaba él, de pie junto a la cama, observándome. Esta vez miré el reloj que teníamos en la pared, uno viejo de cuerda que le había regalado su padre. Marcaba las 2:47. Se quedó allí unos 10 minutos. Yo permanecí fingiendo que dormía, pero estaba totalmente despierta, con el pulso acelerado, intentando comprender. Luego volvió a la cama. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté: «Mateo, ¿te levantaste anoche?». Él me miró con una cara como si no supiera de qué le hablaba. ¿Levantarme para qué? ¿Para ir al baño o algo? No, dormí toda la noche del tirón. ¿Por qué? Nada. Me pareció oír un ruido. Y ahí quedó la cosa. Tema cerrado. O no lo sabía o fingía no saberlo. Pero, hijo, volvió a pasar la tercera noche, y la cuarta, y la quinta. Cada bendito día, siempre a la misma hora. A las 2:47 de la madrugada. Empecé a desesperarme. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta esperando a que llegara esa hora. Y cuando llegaba, allí estaba él. De pie, observándome, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando. Intenté hablar con él otra vez. Le pregunté si estaba enfermo, si dormía mal, si tenía alguna preocupación. Siempre decía que todo estaba bien, que eran cosas mías. Pero no eran cosas mías. Todas las noches, a las 2:47, estaba allí. Empecé a perder peso. No podía comer bien. No podía dormir. Vivía cansada, nerviosa. Las niñas se dieron cuenta. Ruth me preguntó si estaba enferma. Le dije que era solo cansancio, pero no me creyó. Vi en sus ojos que sabía que algo iba mal. Pasó febrero, pasó marzo, abril, mayo, junio. En agosto ya hacían 7 meses. 7 meses de esto. Cada santo día, a las 2:47 de la mañana, se levantaba, venía a mi lado de la cama, se quedaba mirando y volvía. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Te lo juro por la Virgen, pensé que estaba perdiendo el juicio. ¿Cómo puede un hombre hacer eso cada día a la misma hora y actuar como si nada por la mañana? Me pasaba el día dándole vueltas mientras lavaba la ropa en el lavadero, mientras cocinaba, mientras barría la casa. Mi cabeza no paraba, pensando, intentando entender qué estaba haciendo y por qué. Al principio pensé que era sonámbulo. Había oído hablar de eso. Mi tía Clara contaba que su marido se levantaba dormido y se iba a la cocina, abría la despensa y se quedaba allí plantado. Así que pensé que podía ser eso. Pero, hijo, los sonámbulos no se quedan en el mismo sitio cada día y no lo hacen exactamente a la misma hora. A las 2:47, como un reloj. No podía ser sonambulismo. Luego pensé que sería una enfermedad, algo de la cabeza.
Había oído de gente que se ponía mala de los nervios y empezaba a hacer cosas raras. El viejo señor Julián, el de la tienda de ultramarinos, se puso así hace años. Empezó a hablar solo, a ver cosas que no existían. Tuvieron que llevárselo a un centro. ¿Sería eso? ¿Estaría Mateo enfermo? Pensé en hablar con alguien, ¿pero con quién? Vivíamos lejos de todo. La casa más cercana era la de la señora Idella, que estaba a más de 1 kilómetro. No teníamos teléfono. No teníamos nada. Para 7 meses. 7 meses exactos durante los cuales, cada bendita noche a las 2:47 de la madrugada, mi marido se levantaba y se quedaba de pie junto a mi cama, en la penumbra, simplemente observándome dormir. Lo hizo hasta el día en que fingí estar profundamente dormida y escuché lo que susurraba. Y, hijo mío, lo que descubrí destrozó mi vida para siempre. Me llamo Elena. Elena María Santos. Hoy tengo 89 años, cumplí los 89 el pasado 3 de marzo. Nací allá por 1937 en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía. He vivido mucho en esta vida. He pasado por situaciones que, cuando se las cuento a la gente hoy en día, no me creen. Pero todo lo que te voy a contar aquí es la pura verdad, lo sabe Dios. Puedes preguntárselo a mis hijas, a mis nietos, a cualquiera que me conozca. Yo no miento. No he mentido en mi vida. Antes de seguir con mi historia, me gustaría pedirte un favor. Si puedes, deja un me gusta y suscríbete, que a una mujer de mi edad le hace ilusión ver que estas cosas modernas sirven para que otros escuchen su historia. Quiero que se sepa. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Así que dime en los comentarios desde dónde me ves. Desde Madrid, desde Sevilla o quizás desde algún lugar lejano al otro lado del charco. Me emociona ver que mi voz llega a tantos sitios. Bueno, ahora voy a empezar mi historia por el principio, porque si no, no entenderás nada de lo que pasó. Me casé con Mateo Vázquez el 15 de octubre de 1958. Yo tenía 21 años y él 26. Fue un matrimonio de esos apalabrados por las familias, como era costumbre en los pueblos de la España de entonces. Mi padre conocía al suyo de toda la vida, ambos eran hombres respetados en la hermandad del pueblo y pensaron que hacíamos buena pareja. Apenas conocía a Mateo antes de la boda. Nos habíamos visto 3 o 4 veces, siempre con nuestros padres delante, tomando un anís o un café. Era un hombre guapo, alto, fuerte y muy trabajador. Mi padre decía que era un hombre serio, de palabra, y que cuidaría bien de mí. Me casé de blanco en la iglesia de la Encarnación. Fue una celebración grande, con mucha comida, vino de la tierra y todo el pueblo invitado. Recuerdo que llevaba el vestido de encaje que había sido de mi abuela, el que mi madre guardaba como oro en paño en un arcón de madera. Hacía un día de sol espléndido, de esos que calientan los olivos, y yo estaba más nerviosa que un flan. No conocía realmente al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Después de la boda, nos fuimos a vivir a un pequeño cortijo que su padre nos había cedido. Eran unas cuantas fanegas de tierra cerca de un municipio perdido en la campiña jienense, lejos de todo. La casa era sencilla, de piedra y cal, con apenas 3 estancias. Un salón que hacía las veces de cocina con su chimenea, un dormitorio y una pequeña alacena al fondo. El baño estaba fuera, una letrina en el corral, y no teníamos luz eléctrica, usábamos candiles de aceite y lámparas de queroseno. El agua la sacábamos del pozo del patio. Mateo trabajaba de sol a sol en el campo. Plantaba hortalizas, cuidaba los olivos y criaba algunos cerdos y gallinas. Yo me encargaba de la casa, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, cocinaba en el anafe de leña, remendaba nuestra ropa. Era una vida dura, de posguerra, pero era la vida que conocíamos. Todo el mundo vivía así entonces. Mi primera hija nació en 1960, el 23 de abril. La llamé Ruth, porque me gustaba ese nombre bíblico, me parecía precioso. El parto fue en casa con la ayuda de la señora Sebastiana, la partera de la comarca. Fue un alumbramiento largo y difícil. Sufrí mucho, pero cuando vi a mi niña, se me olvidó todo el dolor. Era tan pequeñita, tan perfecta.
En 1962 nació Rocío, el 8 de agosto. Otro parto complicado, pero esta vez ya sabía a lo que me enfrentaba. Rocío era distinta a Ruth. Ruth era tranquila, callada. Rocío nació llorando, reclamando atención, con mucho temperamento. Dos niñas preciosas. Y en 1965 llegó Carmen, mi pequeña, el 1 de diciembre. Fue un parto más tranquilo, gracias a la Virgen. Carmen era menudita, pero muy despierta y lista. 3 hijas. 3 mujeres. Mateo quería un varón. Quería un hijo que le ayudara en el campo, con los jornales y el ganado. Pero el Señor me dio 3 niñas, y yo estaba agradecida por cada una de ellas. Mateo siempre fue un hombre muy reservado. No era de hablar mucho, ni de dar muestras de cariño. Nunca me puso la mano encima, tengo que decir eso a su favor. Jamás me levantó la voz de mala manera. Pero tampoco era afectuoso. Nunca me abrazaba por iniciativa propia, nunca me decía que me quería, nunca me traía un detalle. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Él trabajaba, yo trabajaba, criábamos a las niñas, pero no había ese amor que se ve en las películas. No lo había. A veces me preguntaba si todos los matrimonios serían así. Hablaba con otras mujeres en la fuente o a la salida de misa, y parecía que sí, que aquello era lo normal. El marido trabajaba, la mujer cuidaba la casa, y san se acabó. El amor era cosa de novios jóvenes. Después del matrimonio, venía la obligación. Venía el deber. Las niñas crecían, el tiempo pasaba y la vida seguía en esa rutina. Levantarse temprano, hacer el café, cuidar la casa, las niñas, la colada, la comida. Mateo salía al campo antes de que saliera el sol, volvía cuando ya estaba oscureciendo, cenaba en silencio, se acostaba y volvíamos a empezar al día siguiente. No te voy a mentir. No era feliz, pero tampoco era completamente desgraciada. Era la vida que me había tocado y yo la aceptaba. Tenía mis hijas, comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Mucha gente tenía mucho menos en esos años. Así pasaron 10 años. 10 años de un matrimonio tranquilo, sin grandes alegrías pero sin grandes problemas. Hasta que llegó enero de 1971. Nunca lo olvidaré. Había llovido mucho a finales de diciembre. El campo tenía buen aspecto, los olivos estaban cargados. Mateo estaba incluso más calmado, menos serio. Las niñas estaban de vacaciones. Ruth tenía 11 años y ya me ayudaba mucho con las tareas. Rocío tenía 9, estaba en esa etapa traviesa de subirse a los árboles y mancharse toda la ropa. Y Carmen, con 6 años, seguía siendo pequeña pero muy espabilada. Era un martes, 16 de enero de 1971. Lo recuerdo bien porque al día siguiente había una novena especial en la parroquia y yo siempre encendía una vela. Había sido un día normal. Me levanté temprano, hice el café. Mateo se fue a sus labores. Yo me quedé con las niñas, hice el almuerzo, lavé la ropa. Por la tarde, remendé un vestido de Rocío que estaba roto y preparé la cena. Unas migas con un poco de jamón que nos quedaba. Cenamos todos juntos. Las niñas se durmieron pronto porque estaban cansadas de jugar bajo el sol todo el día. Mateo y yo nos quedamos un rato en el salón, él fumaba su pipa y yo surcía unos calcetines. Luego nos fuimos a la cama. Debían de ser cerca de las 9 de la noche cuando nos acostamos. Yo siempre dormía en el lado izquierdo de la cama, junto a la pared. Mateo dormía en el derecho, al lado de la puerta. Había sido así desde que nos casamos. La cama era de madera, vieja, y crujía entera cuando te movías. El colchón era de lana, algo duro e incómodo, pero era lo que teníamos. Me quedé dormida enseguida, estaba agotada tras una jornada pesada. Y entonces, en mitad de la noche, me desperté. Me desperté de golpe, de esa forma en que te despiertas cuando sientes que algo no va bien. ¿Sabes esa certeza de que alguien te está mirando? Ese fue el sentimiento. Abrí los ojos poco a poco, todavía aturdida por el sueño. La casa estaba a oscuras,
negra como el carbón. No había luna esa noche. Todo estaba oscuro, pero, hijo mío, vi su silueta. La silueta de Mateo de pie junto a la cama, simplemente ahí, parado. Mi corazón empezó a galopar. Me asusté tanto que por un segundo no pude ni respirar. Pensé que era un ladrón, que era alguien que quería hacernos daño. Pero luego mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi que era él. Mateo, de pie en mi lado de la cama, observándome. Tenía tanto miedo que no pude articular palabra. Me quedé allí tendida, mirándole, y él seguía allí, inmóvil, vigilándome. No decía nada, no se movía, solo estaba allí. Después de un rato, no sé cuánto, quizá unos minutos, regresó a su lado de la cama y se acostó sin decir una palabra, como si no hubiera pasado nada. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón en un puño y las manos sudando frío. No paraba de pensar en qué había pasado, por qué había hecho eso, porque se había quedado allí mirándome así. Por la mañana, cuando nos levantamos, fingí que no había pasado nada. Hice el café, todo normal. Pero no le quitaba el ojo de encima, intentando ver si se comportaba de forma distinta, si había algo extraño. Pero él estaba normal, como siempre. Callado, serio, mojando su pan en el café negro. Pensé que debían de ser imaginaciones mías, que lo habría soñado o que se habría levantado para ir al corral y se quedó allí parado por accidente. Intenté convencerme de que no era nada. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Me desperté en mitad de la noche y allí estaba él, de pie junto a la cama, observándome. Esta vez miré el reloj que teníamos en la pared, uno viejo de cuerda que le había regalado su padre. Marcaba las 2:47. Se quedó allí unos 10 minutos. Yo permanecí fingiendo que dormía, pero estaba totalmente despierta, con el pulso acelerado, intentando comprender. Luego volvió a la cama. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté: «Mateo, ¿te levantaste anoche?». Él me miró con una cara como si no supiera de qué le hablaba. ¿Levantarme para qué? ¿Para ir al baño o algo? No, dormí toda la noche del tirón. ¿Por qué? Nada. Me pareció oír un ruido. Y ahí quedó la cosa. Tema cerrado. O no lo sabía o fingía no saberlo. Pero, hijo, volvió a pasar la tercera noche, y la cuarta, y la quinta. Cada bendito día, siempre a la misma hora. A las 2:47 de la madrugada. Empecé a desesperarme. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta esperando a que llegara esa hora. Y cuando llegaba, allí estaba él. De pie, observándome, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando. Intenté hablar con él otra vez. Le pregunté si estaba enfermo, si dormía mal, si tenía alguna preocupación. Siempre decía que todo estaba bien, que eran cosas mías. Pero no eran cosas mías. Todas las noches, a las 2:47, estaba allí. Empecé a perder peso. No podía comer bien. No podía dormir. Vivía cansada, nerviosa. Las niñas se dieron cuenta. Ruth me preguntó si estaba enferma. Le dije que era solo cansancio, pero no me creyó. Vi en sus ojos que sabía que algo iba mal. Pasó febrero, pasó marzo, abril, mayo, junio. En agosto ya hacían 7 meses. 7 meses de esto. Cada santo día, a las 2:47 de la mañana, se levantaba, venía a mi lado de la cama, se quedaba mirando y volvía. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Te lo juro por la Virgen, pensé que estaba perdiendo el juicio. ¿Cómo puede un hombre hacer eso cada día a la misma hora y actuar como si nada por la mañana? Me pasaba el día dándole vueltas mientras lavaba la ropa en el lavadero, mientras cocinaba, mientras barría la casa. Mi cabeza no paraba, pensando, intentando entender qué estaba haciendo y por qué. Al principio pensé que era sonámbulo. Había oído hablar de eso. Mi tía Clara contaba que su marido se levantaba dormido y se iba a la cocina, abría la despensa y se quedaba allí plantado. Así que pensé que podía ser eso.
Pero, hijo, los sonámbulos no se quedan en el mismo sitio cada día y no lo hacen exactamente a la misma hora. A las 2:47, como un reloj. No podía ser sonambulismo. Luego pensé que sería una enfermedad, algo de la cabeza. Había oído de gente que se ponía mala de los nervios y empezaba a hacer cosas raras. El viejo señor Julián, el de la tienda de ultramarinos, se puso así hace años. Empezó a hablar solo, a ver cosas que no existían. Tuvieron que llevárselo a un centro. ¿Sería eso? ¿Estaría Mateo enfermo? Pensé en hablar con alguien, ¿pero con quién? Vivíamos lejos de todo. La casa más cercana era la de la señora Idella, que estaba a más de 1 kilómetro. No teníamos teléfono. No teníamos nada. Para ir al pueblo había que coger el carro y se tardaba más de 1 hora. ¿Y qué iba a decir? ¿Que mi marido se quedaba mirándome dormir en mitad de la noche? Iban a pensar que la loca era yo. Mi madre vivía en Jaén capital, lejos. No nos veíamos mucho, solo en Navidad o a veces por Semana Santa. No había forma de ir y volver en el día. Y aunque fuera, ¿qué me iba a decir? Mi madre era de esas mujeres a la antigua, de las que piensan que una mujer tiene que aguantar todo en silencio. Te has casado, ahora te aguantas, decía siempre. No iba a servir de nada contárselo. Intenté hablar con las vecinas. Un domingo después de misa, estaba charlando con la señora Idella y la señora Paqui en la puerta de la iglesia. Hablábamos de cosas de la casa, de la comida, esas charlas de mujeres, y me arriesgué. ¿Alguna de vosotras ha tenido problemas con el sueño de sus maridos? Pregunté. La señora Idella me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres, Elena? Oh, no sé. ¿Cómo que se levanten de noche, cosas así? La señora Paqui se rió. El mío ronca tanto que asusta. Despierta a todo el barrio, pero levantarse, solo para ir al corral. Y no pude seguir. No tuve valor para contarlo. Iban a pensar que era raro. Iban a empezar los chismes. Los pueblos pequeños son así, todo el mundo se entera de todo. En casa, la situación empeoraba. Estaba perdiendo mucho peso. La ropa me bailaba. Se me había afilado la cara. Tenía unas ojeras profundas y oscuras. Me miraba al espejo y no me reconocía. Parecía un espectro. Las niñas estaban preocupadas. Ruth, pobrecita, con 11 años ya se había dado cuenta de que algo iba muy mal. Me preguntaba constantemente. ¿Está mamá enferma? No, hija, es solo cansancio. Pero veo que no comes bien. No duermes bien. ¿Pasa algo, mamá? No pasa nada, Ruth. No te preocupes. Pero veía en sus ojos que no me creía. Y me sentía fatal por mentir a mi hija. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que su padre se quedaba mirándome dormir cada noche? Una niña de 11 años no lo entendería. Rocío también se comportaba raro. Ella siempre había sido la más habladora de las tres, la más alegre, la que más guerra daba. Pero en esos días estaba callada, ya no jugaba como antes. Se quedaba en su rincón, silenciosa. Pensé que serían cosas de niños, una racha, pero me preocupaba. Y Carmen, la pequeña de 6 años, también sentía que algo no marchaba. Los niños huelen estas cosas. Se pasaba el día abrazándome, pegada a mí como si tuviera miedo de que me fuera. Mateo seguía igual. Trabajando en el campo, volviendo de noche, comiendo en silencio, durmiendo, y cada madrugada a las 2:47 levantándose para venir a mirarme. Empecé a tener miedo, miedo de verdad. Porque se oyen historias, ya sabes. Historias de hombres que mataban a sus mujeres mientras dormían. De hombres que perdían el juicio y hacían barbaridades. ¿Y si era eso? ¿Y si una de esas noches venía con algo en la mano? Un cuchillo. Una almohada para asfixiarme. Empecé a dormir con pavor, o mejor dicho, a no dormir. Me quedaba en vela toda la noche esperando, mirando el reloj. 2:40. 2:45.
2:47. Y ahí venía él. Hubo una noche que fingí estar profundamente dormida. Respiraba hondo y pausado, como hace la gente cuando duerme de verdad. Quería ver qué hacía. Se quedó allí más tiempo de lo normal. Estuvo unos 15 o 20 minutos, y oí su respiración. Pesada, agitada, como si estuviera nervioso, inquieto. En un momento dado, se inclinó, se acercó a mi cara. Sentí su aliento caliente con olor a tabaco de liar. Pensé que me iba a besar o a matar. No lo sabía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo iba a oír, pero no hizo nada. Solo se quedó allí muy cerca, respirando. Luego se enderezó y volvió a la cama. Esa noche ya no pegué ojo. Me quedé despierta hasta el amanecer, temblando, sudando frío, sintiendo que me iba a dar un síncope. Al día siguiente estaba tan cansada que casi me desmayo mientras hacía el almuerzo. Tuve que sentarme en el suelo de la cocina, mareada, viendo cómo todo daba vueltas. Ruth me encontró así y se desesperó. Mamá. Mamá, ¿qué ha pasado? Nada, hija. Solo un mareo. Voy a llamar a papá. No, no hace falta. Ya se me ha pasado. Me ayudó a levantarme, me llevó al dormitorio, me tumbó, me trajo un vaso de agua con azúcar y se quedó sentada dándome la mano, mirándome con esos ojos preocupados. En ese momento estuve a punto de contárselo. Estuve a punto de decirle: hija, tu padre está haciendo algo muy raro. Pero no lo hice. Era una niña. No podía meterle eso en la cabeza. Me estaba poniendo enferma. Enferma de verdad. No podía comer. Se me revolvía el estómago con todo. Perdí casi 8 kilos en 2 meses. Yo, que siempre había sido delgada, me quedé en los huesos, la ropa se me caía del cuerpo. La señora Idella me vio en la tienda un día y se asustó. Elena, por amor de Dios, ¿qué te ha pasado? ¿Estás mala? No, señora Idella, solo cansada. ¿Cansada? Estás en los huesos, muchacha. Ve al médico. Pero no fui. El médico era caro y estaba lejos. ¿Y qué iba a hacer el médico? Me daría pastillas para dormir. Eso no iba a solucionar el problema. El problema era Mateo. Y yo no sabía qué hacer con él. Hubo una noche, ya en julio, que intenté quedarme despierta a propósito. Bebí café negro fuerte todo el día. No me acosté. Me quedé en el salón cosiendo hasta casi medianoche. Cuando me metí en la cama, me forcé a mantener los ojos abiertos, pellizcándome el brazo cada vez que estaba a punto de dar una cabezada. Aguanté despierta hasta las 2:30. Estaba esperando. Quería ver el momento justo en que se levantara. Quería pillarlo despierta y preguntarle: ¿qué haces, Mateo? Pero, hijo, no funcionó. Me dormí. No sé si fueron 2 minutos o 5, pero me dormí. Y cuando me desperté con el mismo sobresalto de siempre, él ya estaba allí, de pie junto a la cama, observándome. Me dio tanta rabia conmigo misma que quería llorar. ¿Cómo me había quedado dormida? Empecé a pensar que él sabía cuando estaba despierta, que esperaba a que yo me durmiera para levantarse. ¿Se quedaba él allí despierto, esperando mi sueño? ¿Era eso? Eso me asustó aún más, porque si esperaba a que yo durmiera, era porque no quería que lo supiera. Era porque ocultaba algo. Empecé a vigilarlo durante el día. Cómo me miraba, cómo hablaba con las niñas, buscando alguna señal, algo diferente. Pero él siempre estaba igual. Callado, serio, trabajando en el campo. Hubo un domingo que fuimos a misa. Íbamos todos los domingos, era obligatorio. Yo rezaba, pidiendo ayuda al Señor, pidiendo protección. Y el párroco predicó sobre los demonios que tientan a la gente, sobre las cosas malas que se meten en la cabeza de los hombres. Salí de aquel oficio pensando que podía ser eso, que podía ser el demonio tentando a Mateo, obligándole a hacer esas cosas. Parece una tontería, pero así me criaron, creyendo en esas cosas. Y cuando estás desesperada,
Crees en todo. Puse una estampa de la Virgen bajo mi almohada. Rezaba cada noche antes de dormir. Pedía protección, pero no funcionó. 2:47. Allí estaba él. Las niñas estaban cada vez más calladas. Rocío especialmente se comportaba muy extraño. Me di cuenta de que ella también había perdido peso. Su carita estaba más delgada. La ropa le quedaba floja. Le pregunté si comía bien en la escuela. Sí, mamá. ¿Estás segura? Estás muy flaca. Sí, ¿cómo, mamá? Es solo que no tengo mucha hambre. Me pareció raro, pero no insistí. Tenía tantas cosas en la cabeza que no podía preocuparme por todo. Hasta que un día, debió de ser a finales de julio o principios de agosto, Rocío llegó de la escuela y se fue directa al cuarto. No quería comer. Decía que le dolía la barriga. Fui a verla. Estaba tumbada, encogida, con la mano en el estómago. ¿Qué has comido, Rocío? Nada, mamá. No he comido nada raro. ¿Tienes fiebre? Le toqué la frente. No tenía fiebre. No, mamá. Es solo dolor de barriga. Le hice una infusión de manzanilla. Se la di y se quedó allí tranquila. Salí del cuarto, pero me quedé preocupada. Más tarde, cuando fui a llevarle algo de cena, entré en la habitación y vi que había estado llorando. Tenía los ojos rojos, hinchados. Rocío, ¿estás llorando? ¿Qué ha pasado? Nada, mamá. Es el dolor. Pero yo sabía que no era solo el dolor. Había algo. Me quedé mirándola y, por primera vez en meses, dejé de pensar en Mateo y presté atención de verdad a mi hija. Estaba diferente. Muy diferente. No era solo la pérdida de peso. Era su gesto, su forma de mirar, su forma de hablar. Había miedo en sus ojos. ¿Miedo a qué? Intenté hablar, pero ella no quiso decir nada. Dijo que tenía sueño, que quería dormir. Salí del cuarto, pero me quedé pensando en qué le estaba pasando a Rocío. Esa noche no pude dejar de pensar en mis hijas, en las tres. Ruth preocupada por mí. Rocío extraña, flaca, asustada. Carmen pegada a mí todo el tiempo. ¿Qué le estaba pasando a mi familia? El café se había enfriado hacía una hora, pero yo, Francisco O'Connell, apenas me di cuenta. Mi oficina, un garaje reformado detrás de nuestra casa en las afueras de Madrid, estaba llena de transcripciones, fotografías, guiones a medio escribir para mi serie de podcast. A mis 36 años, había pasado del periodismo de investigación en El País a dirigir mi propia productora, Bajo Corriente Media. Ese cambio había sido idea de Lucía hace 3 años, cuando todavía me miraba como si yo hubiera bajado la luna para ella, y no como si fuera una carga que le había tocado heredar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Lucía avisando que llegaría tarde. Mi madre necesita ayuda con la decoración de Navidad. ¿Puedes recoger a Mateo del colegio? Miré el calendario. 20 de diciembre. Esta era la cuarta vez en la semana que doña Cristina Raimond necesitaba ayuda con algo. Escribí de vuelta. Lo tengo. Nos vemos luego. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las calles de Pozuelo de Alarcón mientras me detenía frente al colegio Monteclaro. Mateo salió del edificio, se veía pequeño para sus 7 años, con los hombros hundidos de una manera que me oprimió el pecho. Otros niños pasaban corriendo a su lado, gritando y riendo, pero Mateo caminaba solo. Hola, campeón. Alcancé a abrir la puerta del copiloto. Mateo subió, con su mochila casi tan grande como él. Hola, papá. ¿Cómo fue el colegio? Bien. He hecho entrevistas durante 15 años. Reconozco una evasión en cuanto la oigo. ¿Qué hicisteis en clase? Teníais ese proyecto del portal de Belén, ¿verdad? La mandíbula de Mateo se tensó, un gesto tan parecido al mío que era como mirarse en un espejo.
La profesora, la señora Pardo, dijo que estaba bien. ¿Puedo verlo? Se quedó allí. Para la exposición de la clase, dijo mirando por la ventana. Sabía que mi hijo mentía. También sabía que presionarlo ahora en el coche no serviría de nada. ¿Quieres que paremos a tomar un chocolate con churros? Por primera vez, el rostro de Mateo se iluminó. ¿En serio? ¿Solo nosotros? Podemos ir a San Ginés. 20 minutos después, estábamos sentados en un rincón de la chocolatería. Mateo rodeó la taza con ambas manos mientras el chocolate humeaba. Papá, su voz era apenas un susurro, ¿vamos a ir a casa de la abuela Cristina para Navidad? Ese es el plan. ¿Por qué? Mateo se encogió de hombros, pero sus nudillos se tensaron alrededor de la taza. Solo preguntaba. Me incliné hacia adelante. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, Mateo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pero sus ojos siguieron fijos en el chocolate. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Lucía. ¿Puedes traer el champán del bueno cuando vengas a cenar mañana? Mamá va a preparar su cordero lechal especial. Respondí con un simple claro. Lo que no escribí fue el pensamiento que me quemaba por dentro. ¿Cuándo las cenas de tu madre se volvieron más importantes que tu propio hijo? La casa de los Raimond estaba en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, una mansión de estilo neoclásico que Cristina nunca dejaba de mencionar que era histórica. Aparqué en la entrada circular a las 6:30 de la tarde del día siguiente, con Mateo en silencio en el asiento trasero. Recuerda, dije, girándome para mirar a mi hijo, no tienes que fingir que estás feliz si no lo estás. Solo sé tú mismo. Mateo asintió, pero no me sostuvo la mirada. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Allí estaba Beatriz Raymond Mills, la hermana mayor de Lucía, luciendo un jersey de cachemira que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para el podcast. Aquí están. Pasad, pasad. Llegáis tarde. En realidad, llegamos 5 minutos antes, dije con calma. La sonrisa de Beatriz no flaqueó. Bueno, todos los demás llevan aquí 30 minutos. Mateo, tus primos están en la sala de juegos. Corre. Vi a Mateo caminar pesadamente hacia el fondo de la casa. Las hijas de Beatriz, Martina, de 9 años, y Sofía, de 6, ya habían recibido más regalos de Navidad en la última semana de los que Mateo recibiría en todo el año, a juzgar por las bolsas de compras que había visto a Lucía esconder. Doña Cristina Raimond entró en el vestíbulo, con una copa de champán en la mano y diamantes en el cuello que reflejaban la luz de la lámpara de araña. A sus 62 años, mantenía su apariencia con la dedicación de un general planeando una campaña. ¿Has traído el Veuve Clicquot? Qué detalle, aunque debo decir que el mote es realmente superior para el cordero. Lo tendré en cuenta, dije entregándole la botella. Don Javier Raymond apareció detrás de su esposa, un hombre alto con el pelo plateado y el porte de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Había hecho su fortuna en el sector inmobiliario comercial y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Francisco, me alegra verte. Lucía está en la cocina con su hermana. La cena transcurrió como siempre. Cristina dirigía la conversación como un director de orquesta. Javier hablaba de negocios. Beatriz comentaba la aceptación de Martina en un campamento de verano exclusivo en Suiza. Raúl Mills, el marido de Beatriz, soltaba bromas inofensivas y reía las historias de Javier. Lucía estaba sentada frente a mí y la estudié bajo la luz de las velas. Nos conocimos hace 9 años, cuando yo cubría una noticia. El café se había enfriado hacía 1 hora, pero yo, Francisco O'Connell, apenas me di cuenta. Mi oficina, un garaje reformado detrás de nuestra casa en las afueras de Madrid, estaba llena de transcripciones, fotografías, guiones a medio escribir para mi serie de podcast.
A mis 36 años, había pasado del periodismo de investigación en el país a dirigir mi propia productora, Bajo Corriente Media. Ese cambio había sido idea de Lucía hace 3 años, cuando todavía me miraba como si yo hubiera bajado la luna para ella, y no como si fuera una carga que le había tocado heredar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Lucía avisando que llegaría tarde. Mi madre necesita ayuda con la decoración de Navidad. ¿Puedes recoger a Mateo del colegio? Miré el calendario. 20 de diciembre. Esta era la 4ª vez en la semana que doña Cristina Raimond necesitaba ayuda con algo. Escribí de vuelta. Lo tengo. Nos vemos luego. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las calles de Pozuelo de Alarcón mientras me detenía frente al colegio Monteclaro. Mateo salió del edificio, se veía pequeño para sus 7 años, con los hombros hundidos de una manera que me oprimió el pecho. Otros niños pasaban corriendo a su lado, gritando y riendo, pero Mateo caminaba solo. Hola, campeón. Alcancé a abrir la puerta del copiloto. Mateo subió, con su mochila casi tan grande como él. Hola, papá. ¿Cómo fue el colegio? Bien. He hecho entrevistas durante 15 años. Reconozco una evasión en cuanto la oigo. ¿Qué hicisteis en clase? Teníais ese proyecto del portal de Belén, ¿verdad? La mandíbula de Mateo se tensó, un gesto tan parecido al mío que era como mirarse en un espejo. La profesora, la señora Pardo, dijo que estaba bien. ¿Puedo verlo? Se quedó allí. Para la exposición de la clase, dijo mirando por la ventana. Sabía que mi hijo mentía. También sabía que presionarlo ahora en el coche no serviría de nada. ¿Quieres que paremos a tomar un chocolate con churros? Por primera vez, el rostro de Mateo se iluminó. ¿En serio? ¿Solo nosotros? Podemos ir a San Ginés. 20 minutos después, estábamos sentados en un rincón de la chocolatería. Mateo rodeó la taza con ambas manos mientras el chocolate humeaba. Papá, su voz era apenas un susurro, ¿vamos a ir a casa de la abuela Cristina para Navidad? Ese es el plan. ¿Por qué? Mateo se encogió de hombros, pero sus nudillos se tensaron alrededor de la taza. Solo preguntaba. Me incliné hacia adelante. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, Mateo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pero sus ojos siguieron fijos en el chocolate. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Lucía. ¿Puedes traer el champán del bueno cuando vengas a cenar mañana? Mamá va a preparar su cordero lechal especial. Respondí con un simple claro. Lo que no escribí fue el pensamiento que me quemaba por dentro. ¿Cuándo las cenas de tu madre se volvieron más importantes que tu propio hijo? La casa de los Raimond estaba en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, una mansión de estilo neoclásico que Cristina nunca dejaba de mencionar que era histórica. Aparqué en la entrada circular a las 6:30 de la tarde del día siguiente, con Mateo en silencio en el asiento trasero. Recuerda, dije, girándome para mirar a mi hijo, no tienes que fingir que estás feliz si no lo estás. Solo sé tú mismo. Mateo asintió, pero no me sostuvo la mirada. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Allí estaba Beatriz Raymond Mills, la hermana mayor de Lucía, luciendo un jersey de cachemira que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para el podcast. Aquí están. Pasad, pasad. Llegáis tarde. En realidad, llegamos 5 minutos antes, dije con calma. La sonrisa de Beatriz no flaqueó. Bueno, todos los demás llevan aquí 30 minutos. Mateo, tus primos están en la sala de juegos. Corre. Vi a Mateo caminar pesadamente hacia el fondo de la casa. Las hijas de Beatriz,
Martina, de 9 años, y Sofía, de 6, ya habían recibido más regalos de Navidad en la última semana de los que Mateo recibiría en todo el año, a juzgar por las bolsas de compras que había visto a Lucía esconder. Doña Cristina Raimond entró en el vestíbulo, con una copa de champán en la mano y diamantes en el cuello que reflejaban la luz de la lámpara de araña. A sus 62 años, mantenía su apariencia con la dedicación de un general planeando una campaña. ¿Has traído el Veuve Clicquot? Qué detalle, aunque debo decir que el mote es realmente superior para el cordero. Lo tendré en cuenta, dije entregándole la botella. Don Javier Raymond apareció detrás de su esposa, un hombre alto con el pelo plateado y el porte de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Había hecho su fortuna en el sector inmobiliario comercial y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Francisco, me alegra verte. Lucía está en la cocina con su hermana. La cena transcurrió como siempre. Cristina dirigía la conversación como un director de orquesta. Javier hablaba de negocios. Beatriz comentaba la aceptación de Martina en un campamento de verano exclusivo en Suiza. Raúl Meus, el marido de Beatriz, soltaba bromas inofensivas y reía las historias de Javier. Lucía estaba sentada frente a mí y la estudié bajo la luz de las velas. Nos conocimos hace 9 años, cuando yo cubría una noticia sobre renovación urbana y ella hacía voluntariado en un centro social. Entonces era apasionada, con los ojos brillantes, hablando de cambiar el mundo. Ahora llevaba perlas a juego con las de su madre y se reía de chistes que no tenían gracia. Mateo parece muy callado esta noche, observó Cristina, con un tono que sugería que aquello era culpa mía. ¿Se siente bien? Está bien, dije. Solo cansado por el colegio. Martina nunca se cansa del colegio, intervino Beatriz. Claro que ella está en el programa de altas capacidades. Eso la mantiene motivada. Sentí la mano de Lucía sobre mi rodilla debajo de la mesa. Una advertencia. Respiré hondo. De hecho, continuó Cristina, quería comentaros algo sobre la educación de Mateo. Beatriz ha encontrado un tutor maravilloso. Muy exclusivo. Trabaja con niños superdotados, pero creo que Mateo podría beneficiarse de un poco de atención extra para ponerse al día. ¿Ponerse al día con qué? Pregunté. Bueno, con sus iguales, naturalmente. Querrás que tenga todas las ventajas. Mateo está perfectamente. Perfectamente no es excelente, Francisco. Cristina bebió un sorbo de su copa. La familia Raimond tiene unos estándares. Tiene 7 años. Exacto. Estos son los años formativos. No querríamos que se quedara atrás. El agarre de Lucía en mi rodilla se apretó. Cuando la miré, me hizo una leve señal con la cabeza para que me callara. Después de la cena, busqué a Mateo en la sala de juegos. Martina y Sofía estaban construyendo un castillo elaborado con piezas de Lego nuevas, de esas carísimas. Mateo estaba sentado en un rincón con un rompecabezas que parecía haber estado acumulando polvo en un armario durante años. Hola, campeón, ¿estás listo para ir a casa? Pregunté. ¿Podemos? La esperanza brilló en sus ojos. En unos minutos. Mamá quiere despedirse de todos, le dije. Mientras atravesaba la casa, pasé por el pasillo de las fotos familiares. Había decenas de retratos profesionales de Martina y Sofía, fotos espontáneas y de vacaciones. Mateo aparecía exactamente en 3. Su foto de recién nacido, una de su primera Navidad y el posado familiar obligatorio del año pasado. En esa última, él estaba en el borde del encuadre, ligeramente desenfocado. Encontré a Lucía en la cocina ayudando a su madre con las obras. Deberíamos llevar a Mateo a casa, dije. Mañana hay clase. Oh, quedaos a tomar un café, insistió Cristina. Apenas hemos hablado. Ya son las 8:30, corté.
En el coche, Mateo se quedó dormido antes de que saliéramos de la urbanización. Lucía miraba por la ventana del copiloto. Tu madre sugirió un tutor para Mateo, dije finalmente. Lo sé. Me lo dijo. ¿No crees que es insultante? Creo que intenta ayudar, respondió ella, insinuando que nuestro hijo no es lo suficientemente bueno. Lucía se giró hacia mí y, bajo las luces del salpicadero, vi el agotamiento en su rostro. ¿Por qué siempre tienes que convertirlo todo en un enfrentamiento? Preguntó. Es mi madre. Solo quiere lo mejor para sus nietos. Para los de Beatriz, querrás decir, repliqué. ¿Te has fijado en que Mateo jugaba con un puzzle más viejo que él mientras las niñas montaban legos de 300 euros? Quizás si ganaras más dinero, podríamos comprarle esas cosas nosotros mismos en lugar de depender de la generosidad de mi familia. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Apreté el volante con fuerza. Gano lo suficiente, dije en voz baja. No nos falta de nada y nunca le he pedido un céntimo a tu familia. No, simplemente nos juzgas por tenerlo. No respondí. ¿Qué podía decir? Había visto a mi mujer transformarse lentamente en una persona que apenas reconocía. Cada cena en casa de los Raymond se sentía como ver a Lucía elegir a su familia de origen por encima de su propio hijo. El 23 de diciembre llegó con una lluvia helada que convirtió las calles de Madrid en pistas de patinaje. Alrededor del mediodía, Lucía apareció en la puerta de mi oficina con bolsas de compras. Me llevo a Mateo para que le tomen medidas para su traje de Navidad, anunció. Nos vemos con mi madre y Beatriz en el Serrano 43. Me quité los auriculares. ¿Tomarle medidas? Tiene 7 años. Los niños crecen. Cómprale algo cómodo. Las fotos familiares son importantes para mamá. Ha contratado a un fotógrafo profesional. Claro que lo ha hecho. Tal vez nuestro hijo preferiría disfrutar de la Navidad en lugar de ser un accesorio para el Instagram de tu madre. Lucía apretó la mandíbula. Estás siendo ridículo. Es solo una sesión de fotos. No todas las familias hacen que un nieto se sienta menos importante que los demás, dije. ¿Cuándo fue la última vez que tu madre preguntó por los intereses de Mateo en lugar de darnos lecciones sobre tutores? Intenta que tenga éxito. Tiene 7 años, Lucía. No necesita tener éxito en tener 7 años. Necesita que lo quieran. Lucía estalló. Él es querido por todos. Tú eres quien crea problemas donde no los hay porque no soportas que mi familia tenga dinero y tú crecieras en. Se detuvo, pero el daño estaba hecho. ¿En qué? Pregunté con voz calmada, pero peligrosa. Dilo. No quise decir. En un piso de 2 dormitorios en Vallecas, donde mi madre trabajaba en 2 sitios y comíamos pasta 4 noches a la semana. Tienes razón. No crecí con cenas de catering ni mansiones históricas. Crecí con una madre que notaba cuando yo estaba triste, que habría quemado el mundo antes de dejar que nadie me hiciera sentir pequeño. Yo no le hago sentir pequeño, dijo ella. No, solo te ríes mientras tu familia lo hace. Lucía se puso roja de rabia. No tengo por qué escuchar esto. Vamos, Mateo. Mateo apareció en el pasillo, ya con el abrigo puesto. No me miró. Lucía lo tomó de la mano y lo arrastró hacia la puerta, que se cerró con un golpe que hizo vibrar las ventanas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, Margarita. ¿Seguís viniendo para Nochebuena? He hecho tus galletas favoritas. Le había prometido que pasaríamos por su piso antes de ir a la extravaganza de los Raymond. Mi madre vivía sencillamente con su pensión tras 30 años como secretaria de un instituto público, pero su casa desbordaba el calor del que carecía la mansión de Cristina. Respondí. No me lo perdería por nada. Dime qué has hecho los polvorones.
Llegó la Nochebuena. El plan era pasar una hora en casa de mi madre en Vallecas y luego ir a la gran cena en La Moraleja. Pero cuando llegué a casa para recoger a Lucía y Mateo, ella ya estaba lista, luciendo un vestido de seda que gritaba diseño exclusivo. He enviado a Mateo con mi hermana hace una hora, dijo Lucía mientras se ponía los pendientes. Así puede jugar con sus primas antes de que empiece el jaleo. ¿Sin consultarme? Habíamos quedado en pasar por casa de mi madre. Francisco, mamá ha organizado un catering de lujo y el fotógrafo llega a las 7. No hay tiempo para ir a Vallecas y volver. Podemos ver a tu madre en Reyes. Sentí una punzada de rabia, pero no quise montar un espectáculo. Iré yo solo a verla media hora y luego os alcanzo, dije. Lucía suspiró, pero no protestó. Después de un café rápido con mi madre, que me dio un paquete envuelto con cariño para Mateo, un libro de aventuras que él quería, conduje hacia la mansión Raymond. Al llegar, la casa estaba iluminada como un centro comercial. Coches de alta gama. El café se había enfriado hacía una hora, pero yo, Francisco O'Connell, apenas me di cuenta. Mi oficina, un garaje reformado detrás de nuestra casa en las afueras de Madrid, estaba llena de transcripciones, fotografías, guiones a medio escribir para mi serie de podcast. A mis 36 años, había pasado del periodismo de investigación en El País a dirigir mi propia productora, Bajo Corriente Media. Ese cambio había sido idea de Lucía hace 3 años, cuando todavía me miraba como si yo hubiera bajado la luna para ella, y no como si fuera una carga que le había tocado heredar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Lucía avisando que llegaría tarde. Mi madre necesita ayuda con la decoración de Navidad. ¿Puedes recoger a Mateo del colegio? Miré el calendario. 20 de diciembre. Esta era la 4ª vez en la semana que doña Cristina Raymond necesitaba ayuda con algo. Escribí de vuelta. Lo tengo. Nos vemos luego. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las calles de Pozuelo de Alarcón mientras me detenía frente al colegio Monteclaro. Mateo salió del edificio, se veía pequeño para sus 7 años, con los hombros hundidos de una manera que me oprimió el pecho. Otros niños pasaban corriendo a su lado, gritando y riendo, pero Mateo caminaba solo. Hola, campeón. Alcancé a abrir la puerta del copiloto. Mateo subió, con su mochila casi tan grande como él. Hola, papá. ¿Cómo fue el colegio? Bien. He hecho entrevistas durante 15 años. Reconozco una evasión en cuanto la oigo. ¿Qué hicisteis en clase? ¿Teníais ese proyecto del portal de